Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, Amazonía, la costa de Ecuador en momentos críticos y que hoy día les va a hablar sobre la diferencia entre los partidos políticos, entre comillas, humanistas, entre los cuales se incluye el socialismo del siglo XXI, los partidos étnicos, los movimientos étnicos, culturales, entre los cuales se incluye Pachakutik, en el caso de Ecuador, y los movimientos indígenas de América Latina y los de afrodescendientes en Estados Unidos, y los movimientos ecológicos, los partidos y movimientos ecológicos. Desde la conquista de América se pensó que el ser humano era el centro del universo. Eran tiempos en que también se pensaba que el Sol que la Tierra era el centro del planeta Tierra, no el Sol. Y también se pensaba que el sistema solar era todo el universo. No se entendía que el sistema solar es una minúscula parte del universo y que el universo inclusive está en un increíble crecimiento y expansión que supera a la velocidad de la luz. La expansión del universo supera a la velocidad de la luz. Hoy conocemos esto y nosotros podemos decir que en realidad nunca el ser humano fue el centro del universo, nunca el ser humano fue el centro del planeta Tierra y nunca el ser humano fue lo más importante para el planeta Tierra. En este momento el planeta Tierra está tratando de librarse de nosotros porque nosotros nos hemos convertido en su principal enemigo. Por culpa de nosotros hay la extinción de las especies. Por culpa de nosotros, los seres humanos, se ha producido el cambio climático. Pero aún es más grave el hecho de que por culpa de los seres humanos y de sus armas de extinción masiva, como por ejemplo las bombas atómicas, la existencia de toda la vida en el planeta e inclusive la existencia en sí mismo del planeta está en peligro. El humanismo, entre esta corriente que llegó después de la Revolución Francesa, en que antes de la Revolución Francesa los dioses eran lo más importante. Los dioses cristianos, los dioses musulmanes, los dioses budistas, los dioses taoístas, los dioses confucionistas, los dioses mitológicos eran lo más importante. Después de la Revolución Francesa y con la independencia de América, el humanismo, el ser humano se convierte en lo más importante. La vanidad humana es la que se considera lo más importante que existe. Han pasado desde ese momento 250 años, y en estos 250 años en que el humanismo, el ser humano, se convirtió en el centro del planeta Tierra, hemos entrado en una nueva etapa en que el ser humano se ha convertido en el principal peligro para el planeta Tierra. Y en este nuevo periodo, los partidos humanistas, como por ejemplo el liberalismo, que fue el partido que emergió de la Revolución Francesa,
el conservadorismo, que fue el partido que pretendía mantener la creencia de que Dios es el centro del universo, porque los liberales lo que procuran es hacer creer que el ser humano es el centro del universo. Los partidos conservadores lo que procuran es hacer creer que el Dios es el centro del universo, y por ejemplo hay países como los países islámicos, como Irán, que han regresado a la teocracia. Se enfrentan ahora estos dos movimientos, estas dos corrientes, las teocracias y el humanismo, con el ecologismo o cientificismo, que dice que no es cierto que Dios creó al hombre, por ejemplo, sino que el hombre es producto de la evolución, que dice, que se atreve a decir que los dioses existen, pero en realidad existen en la mente humana, no fuera de la mente humana, que además se atreve a decir que nosotros los seres humanos también podemos ser una especie en vías de extinción, como lo fueron los dinosaurios, como lo fueron los mamíferos gigantes, en fin. Y que este atrevimiento a decir que nosotros solamente somos unos pasajeros en el universo, que no somos la perpetuidad, no somos el tiempo indefinido, que además es muy posible que existan otros seres inteligentes en el universo que inclusive pueden ser superiores a nosotros los seres humanos, es la corriente que ahora conmociona a la sociedad humana. En base a esto, el movimiento ecológico, los movimientos ecologistas que están surgiendo en todas partes del mundo, tienen la particularidad de convocar fundamentalmente a estudiantes, que son las personas que tienen el mayor acceso y el mayor interés en el conocimiento humano. Y gracias a los nuevos medios de comunicación, a la internet y a esta veloz multiplicación del conocimiento, recordemos que ahora el conocimiento total del ser humano se renueva cada 16 días y que después del año 2030 posiblemente se llegue a renovar el total del conocimiento humano en apenas 8 horas. Y posiblemente después del año 2050 se reduzca el cambio total del conocimiento humano a apenas 1 hora. A esta velocidad en que se renueva el total del conocimiento humano, no es posible que los profesores, que usted o yo, podamos seguir el paso de esta innovación del conocimiento. Esto hace que el movimiento ecológico se fundamente especialmente en los estudiantes. En segundo lugar, el movimiento ecológico pasa a ser también un movimiento que